Perdóname y sáname. Palabra que el Espíritu Santo responde hoy. Hay oraciones que nacen del alma cansada, no de los labios. Palabras que salen sin fuerza, pero con verdad. Perdóname, sáname. Dos palabras simples, pero tan profundas que atraviesan el cielo. Dos palabras que no buscan convencer a Dios, sino rendirse ante Él. Esta historia comienza justo ahí, donde el corazón se queda sin defensas, donde el alma se detiene y decide hablar con la verdad. Quizás tú también has llegado a ese punto donde el silencio pesa más que la culpa, donde miras atrás y ves heridas que nunca cerraron, errores que aún duelen, decisiones que te alejaron de lo que eras. Tal vez intentaste olvidarlo, ocultarlo, seguir adelante como si nada. Pero hay heridas que no se curan ignorándolas. Hay dolores que solo sanan cuando se entregan a Dios. Esa noche, comprendí que el perdón no se pide con miedo, sino con esperanza, que no es una súplica de castigo, sino un llamado a la misericordia. Dije, Señor, ya no quiero esconderme, no quiero seguir viviendo con esta carga, no puedo más. Y en ese momento no hubo trueno, ni voz, ni milagro visible. Hubo algo más poderoso: silencio. Un silencio que no asustaba, sino que abrazaba. Era como si el cielo escuchara antes de responder. Fue ahí cuando el Espíritu Santo empezó a moverse, no con palabras, sino con presencia. Me mostró que el verdadero perdón no es solo ser absuelto, sino ser restaurado, que Dios no borra el pasado, lo transforma, que el Espíritu no viene para recordarte tu culpa, sino para revelarte tu valor. En ese instante, entendí que el amor de Dios no se detiene ante el pecado, lo atraviesa, lo ilumina y lo convierte en testimonio. Cada lágrima que caía era una confesión, una liberación. Porque el perdón no empieza cuando Dios te escucha, empieza cuando tú decides hablar. Cuando dejas de justificarte y te atreves a decir, sí, fallé, pero aún creo en tu amor. Y es ahí, en ese momento de entrega, donde el Espíritu entra y comienza a sanar lo invisible. Esa fue la noche en que entendí que el perdóname no es debilidad, es poder, que quien se arrodilla ante Dios no se humilla, se levanta, y que cuando pides sanación, no solo pides curar el cuerpo, sino también el alma. El Espíritu no vino para borrar mis errores, vino para enseñarme que aún con ellos sigo siendo amado. Este mensaje no es solo una historia, es una invitación, porque todos, en algún momento, necesitamos decirlo, perdóname y sáname. Y cuando esas palabras nacen del corazón, el cielo responde. Tal vez no con la rapidez que esperamos, pero siempre con la profundidad que necesitamos. El Espíritu Santo está hablando hoy, no con voces, sino con ternura, no con promesas vacías, sino con verdad. Te dice, no importa lo que hayas hecho, ni lo que te hayan hecho, aún puedes volver, aún puedes sanar, aún puedes ser nuevo. Esta es la historia de ese perdón que no tiene condiciones, de esa sanación que no viene del tiempo, sino del amor de Dios, de esa respuesta divina que llega justo cuando el alma ya no puede más. Y quizás, mientras escuchas esto, el Espíritu también está tocando tu corazón. Quizás esta sea la palabra que Él quería que oyeras hoy. Perdóname y sáname, porque todavía hay vida, todavía hay gracia, todavía hay amor. La herida que ya no puedes esconder. Hay heridas que no sangran, pero duelen todos los días. Heridas que no se ven, pero pesan más que cualquier carga. Son esas que se esconden detrás de una sonrisa, las que nadie pregunta,
las que ni siquiera tú te atreves a mirar de frente, pero el alma, aunque calle, nunca olvida. Llega un momento en que el dolor se vuelve tan silencioso que se confunde con la costumbre, y uno termina creyendo que vivir con él es normal. Así había aprendido a caminar, con un corazón lleno de grietas disfrazadas de fortaleza. Sonreía, cumplía, seguía, pero por dentro, algo se apagaba cada día. Era un cansancio diferente, uno que no viene del cuerpo, sino del alma. Ese tipo de cansancio que ni el sueño cura, porque no nace del esfuerzo, sino de la falta de paz. Un día, sin planearlo, me detuve. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sentí dentro de mí esa voz suave, casi imperceptible, que decía: ¿hasta cuándo vas a seguir escondiendo lo que te duele? No era un reproche, era una llamada, y ahí lo comprendí. Mientras sigas ocultando la herida, no podrás ser sanado. Dios no puede curar lo que niegas. El Espíritu Santo no entra donde hay máscaras. Él entra donde hay verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Por eso, cuando el alma se atreve a mirar su herida sin miedo, algo comienza a cambiar, porque no es en la negación donde Dios actúa, sino en la honestidad. En ese instante en que dices: sí, me duele, sí, fallé, sí, tengo miedo. Ahí, en esa confesión sincera, el cielo empieza su obra. Esa noche comprendí que esconder el dolor no lo hace desaparecer, solo lo encierra más profundo. Pero cuando lo entregas, cuando lo pones en las manos de Dios, deja de ser una condena y se convierte en un camino. Porque cada herida, si se entrega con fe, puede transformarse en un testimonio. El Espíritu Santo no vino a cubrir tus heridas con palabras bonitas, vino a tocarlas para que sanen. Y para eso primero tienes que mostrárselas. Recordé entonces cuántas veces había intentado sanarme solo, con distracciones, con orgullo, con silencios. Pero nada de eso llena el vacío, porque la herida del alma no se cura con tiempo, se cura con presencia, con la presencia de aquel que no teme mirar tu dolor. El Espíritu Santo no huye de tu oscuridad, la atraviesa. No te pide que limpies tu herida antes de venir, te pide que se la muestres tal como está. Y cuando finalmente lo haces, cuando dejas de esconderte, algo sagrado ocurre. No hay magia, hay redención. El Espíritu toca ese lugar roto y lo llena de luz. No borra el pasado, lo transforma. No cambia lo que viviste, cambia cómo lo llevas dentro. Lo que antes era vergüenza, se vuelve sabiduría. Lo que antes era culpa, se vuelve gracia. Aprendí que el primer paso hacia la sanación no es sentirte digno, es atreverte a ser verdadero. Porque Dios no espera perfección, espera sinceridad. Él no busca almas intactas, busca almas abiertas, y cuando se encuentra con una, la abraza sin condiciones. Quizás también tú llevas una herida que ya no puedes esconder. Tal vez la arrastras desde hace años, creyendo que si la ignoras desaparecerá. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: muéstramela, déjame tocar lo que nadie más ha visto. No para juzgarte, sino para curarte. Esa fue la primera revelación de este camino. No se puede sanar lo que no se revela. No se puede ser libre viviendo detrás del miedo. La herida no es el final, es el principio. Es la puerta por donde Dios entra cuando ya no tienes fuerzas para cerrarla. Y cuando lo dejas entrar, el alma empieza a respirar de nuevo. No hay ruido, no hay milagros visibles, pero sí un cambio silencioso que empieza a florecer, porque cuando te atreves a mostrarle a Dios tu herida, Él no te mira con pena, te mira con amor,
Cuando el alma grita en silencio, perdóname. Hay momentos en los que las palabras ya no salen. El alma grita, pero la voz no obedece. Es un dolor que se ahoga adentro, una culpa que no se dice por miedo, por vergüenza, o porque ya no se sabe cómo hablar con Dios después de tanto silencio. Así comienza el verdadero arrepentimiento, no con frases ensayadas, sino con ese grito mudo que solo el cielo puede oír. Perdóname. No es un perdóname de miedo al castigo, sino de cansancio. Cansancio de llevar la carga, de fingir que todo está bien, de seguir viviendo con algo que no deja respirar. Es un perdón que no busca justificarse, que no se defiende, que simplemente se rinde. Y en esa rendición hay una fuerza que el mundo no entiende, porque mientras todos creen que caer es debilidad, Dios sabe que solo los que se arrodillan aprenden a levantarse de verdad. Esa noche, cuando dije por dentro esas palabras, no sentí culpa, sentí alivio. Fue como si una puerta se abriera. Me di cuenta de que pedir perdón no era humillarse, era volver al hogar. Era reconocer que me había perdido y que ya no quería seguir lejos. Comprendí que Dios no necesita mis explicaciones, solo mi sinceridad. No hay oración más pura que aquella que nace del alma quebrantada. El Espíritu Santo no vino a recordar mis errores, vino a recordarme que incluso después de ellos sigo siendo amado. Me hizo entender que Dios no se alejó cuando fallé, fui yo quien se escondió, y que su perdón no es algo que se pide a la distancia, sino algo que ya está esperándome, extendido, como unos brazos abiertos desde la eternidad. Pedir perdón no cambia el pasado, pero cambia la relación con él. Deja de ser una cadena y se convierte en enseñanza. Deja de doler como herida y comienza a sanar como cicatriz, porque el Espíritu no borra lo vivido, lo purifica, y en esa purificación el alma encuentra descanso. Mientras oraba en silencio, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era destrucción, era liberación. Las lágrimas empezaron a salir, y cada una era una palabra que mi boca no podía pronunciar. No eran lágrimas de tristeza, eran de entrega. Porque a veces el alma llora no por lo que perdió, sino porque finalmente encontró el valor de rendirse ante Dios. Y fue ahí, en ese silencio, cuando comprendí que el perdón no se recibe solo con palabras, se recibe con fe, que cuando uno dice perdóname desde lo más profundo, el cielo no se demora. El Espíritu se mueve sin ruido y toca ese rincón donde guardabas lo que te dolía mirar. Y cuando lo toca, no queda culpa, solo paz. Dios no está esperando que le prometas no fallar, está esperando que le entregues el corazón. Porque Él sabe que la perfección no sana, el amor sí. Y su amor es tan grande que no repara en el daño, repara en el alma. Por eso cuando el alma dice perdóname, no hay distancia que lo detenga. A veces creemos que Dios se enoja cuando fallamos, pero si escuchas con atención, su voz no grita, susurra con ternura. No te alejé de mí, tú lo hiciste, pero aquí sigo, esperándote. El Espíritu Santo no necesita que repitas 1000 veces tu culpa, necesita que confíes en su gracia una sola vez. Y cuando eso ocurre, cuando por fin lo dices con el corazón, todo cambia, no afuera, sino dentro. Lo que antes era oscuridad se vuelve luz, lo que era peso se vuelve aire. Es un renacer que no se explica, se siente. Porque el perdón no es un evento, es un encuentro. Y en ese encuentro, el alma reconoce que siempre hubo un Padre esperándola, incluso en su distancia. Esa fue la segunda revelación de este camino. El alma no grita con palabras, grita con verdad. Y cuando su verdad dice perdóname, el Espíritu responde sin demora, ya te he perdonado, porque su perdón no se gana,
se recibe. No se suplica, se acepta. Y cuando eso ocurre, el alma que antes temblaba por miedo, empieza a temblar por amor. El espejo de la conciencia y la voz que llama desde dentro. Hay momentos en que la conciencia se vuelve un espejo, no de cristal, sino del alma. Un espejo que no muestra el rostro, sino la verdad interior. Y frente a ese reflejo, no hay manera de escapar. Ahí, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones, uno se encuentra cara a cara con lo que ha sido, con lo que ha hecho, con lo que ha callado. Es el instante en que el Espíritu Santo te invita a mirarte de verdad, no para juzgarte, sino para recordarte que todavía hay algo sagrado dentro de ti que no ha muerto. Ese espejo no miente, refleja las grietas, las culpas, los miedos, las palabras que dijiste sin pensar y los silencios que dolieron más que cualquier grito. Pero también muestra algo más profundo, la semilla del bien que aún late, la luz que el pecado no pudo apagar, el deseo de volver a empezar. Cuando el alma se atreve a mirarse así, desnuda ante la verdad, comienza el verdadero diálogo con Dios. Al principio cuesta. La conciencia duele porque muestra lo que preferías olvidar. Es más fácil distraerse, justificar, culpar a otros, correr hacia lo que te hace olvidar por un rato. Pero llega un día en que el ruido del mundo ya no basta para callar lo que el alma grita. Ese día, el Espíritu Santo te pone frente al espejo de la verdad y te dice con una voz suave pero firme: mírate, no para condenarte, sino para liberarte. Y cuando obedeces, cuando por fin te miras con honestidad, algo en ti se rompe, pero también algo se repara. Porque el arrepentimiento no es castigo, es despertar, es reconocer que Dios no necesita que te escondas, sino que te muestres, que su amor no se asusta de tus sombras, las ilumina. En el espejo de la conciencia, no solo ves tus errores, ves también las huellas de un amor que nunca se fue. En ese reflejo, el Espíritu te hace escuchar una voz que no viene del miedo, sino de la esperanza. Es una voz que dice: no te quedes ahí, levántate, no te miro por lo que hiciste, te miro por lo que aún puedes ser. Esa voz no exige perfección, pide verdad, porque solo el que se atreve a reconocer su herida puede recibir la sanación que viene del cielo. Mientras más me miraba, más entendía que el perdón de Dios no era un borrón del pasado, sino un renacimiento. Que no se trataba de negar lo que había hecho, sino de permitir que el Espíritu lo transformara. Lo que antes era vergüenza, comenzó a volverse enseñanza. Lo que antes dolía, empezó a tener sentido, porque cuando dejas que Dios entre en tu historia, incluso los errores se vuelven parte del camino que te lleva a Él. Esa voz interior, esa que viene sin ruido, comenzó a guiarme. No era una voz que imponía, era una voz que llamaba. Me invitaba a volver, a soltar lo que ya no servía, a confiar en que su amor podía más que mi culpa. Y entonces comprendí que el espejo de la conciencia no es un castigo, es un lugar sagrado. Es el espacio donde el alma escucha al Espíritu y recuerda quién es realmente. Aprendí que el perdón comienza con la mirada que deja de juzgar y empieza a comprender, con la mirada que ve la herida no como una condena, sino como una oportunidad para que la gracia entre. El Espíritu Santo no quiere que te avergüences, quiere que te reconozcas. Porque solo cuando te ves con verdad, puedes verte con amor. Y ahí, frente a ese espejo invisible, supe que Dios no quería que siguiera escondido en mi culpa. Quería que me viera como Él me ve, alguien que cayó, sí, pero también alguien capaz de levantarse, alguien que falló,
pero que sigue siendo hijo. Alguien que se alejó, pero que nunca dejó de ser amado. Esa fue la tercera revelación de este camino. El Espíritu Santo no te muestra lo que eres para herirte, sino para recordarte lo que siempre fuiste para Dios. Porque en el espejo de la conciencia, lo que brilla no es la culpa, es la posibilidad de redención. Y cuando el alma acepta esa verdad, ya no hay miedo, solo gratitud. La mentira del "ya es tarde". Pocas frases tienen tanto poder para apagar el alma como esa, "ya es tarde". ¿Cuántas veces la repetimos en silencio, convenciéndonos de que el perdón ya no nos pertenece, de que el tiempo pasó, de que nuestras decisiones marcaron un camino sin regreso? Es una voz que no viene de Dios, pero suena convincente, porque se disfraza de lógica, de realismo, de culpa. Es la voz que te dice que el amor divino tiene fecha de vencimiento, que el error te definió, que ya no hay oportunidad para empezar de nuevo. Esa mentira se instala despacio, empieza como un pensamiento y termina como una convicción. Te hace creer que ya no vale la pena orar, que no mereces acercarte, que lo que rompiste no se puede reparar. Pero el Espíritu Santo no se rinde ante esas ideas. Él entra justo ahí, en medio de esa oscuridad, y te susurra una verdad que puede volver a encenderlo todo. Nunca es tarde para el que cree, nunca es tarde para el que se deja amar. Esa noche, cuando mi alma cargaba con esa misma mentira, sentí que el Espíritu me detenía. No fue una voz, fue una certeza tan clara que me atravesó por completo. Me hizo entender que el tiempo no limita a Dios, que su misericordia no depende de la edad, del pasado, ni de la cantidad de veces que hayas fallado. Que cuando Él decide obrar, el reloj se detiene y lo imposible se vuelve principio. Dios no llega tarde, llega cuando el alma por fin se rinde. Su amor no se mide en calendarios, sino en entregas. Mientras tengas aliento, hay propósito. Mientras tengas lágrimas, hay esperanza. Mientras tengas el valor de pronunciar su nombre, hay perdón. No importa cuánto hayas caído ni cuánto te hayas alejado. El amor de Dios no se cansa de esperarte. El Espíritu Santo me mostró que creer que ya es tarde no es humildad, es miedo. Es el miedo de enfrentar la gracia, de aceptar que puedes ser perdonado. A veces nos resulta más fácil cargar la culpa que recibir la misericordia, porque el perdón nos obliga a cambiar, a soltar el pasado, a volver a vivir. Pero Dios no te llama para castigarte, te llama para resucitarte. Él no te pregunta por qué fallaste, sino si todavía quieres volver. Recordé la parábola del hijo pródigo, aquel joven que pensó que había cruzado todos los límites, que ya no merecía ser hijo, pero el padre lo vio desde lejos, corrió hacia él y no le pidió explicaciones, solo lo abrazó, y entendí que él, ya es tarde, nunca sale de la boca de Dios. Él no cierra puertas, las deja entreabiertas esperando que tengas el valor de empujarlas. Cuando el alma se atreve a creer en esa verdad, algo cambia. Lo que parecía perdido empieza a revivir. Lo que el pecado había roto, la gracia comienza a reconstruirlo. Y entonces comprendes que el perdón no tiene reloj, que lo que creías arruinado, Dios lo puede volver nuevo. Que el Espíritu Santo no mira el tiempo que perdiste, sino el amor que aún puedes dar. Esa noche sentí que el peso de los años, los errores y las culpas se disolvían, no porque desaparecieran, sino porque ya no me definían. Comprendí que el pasado no es una prisión, es una escuela, y que cada herida puede ser un altar donde el Espíritu testifica su poder. Así, lo que antes era desesperanza,
se volvió promesa. Porque cuando Dios perdona no lo hace a medias. Él no limpia la superficie, renueva desde la raíz. Su perdón no remienda, recrea. No restaura una parte, devuelve la vida entera. Esa fue la cuarta revelación de este camino. El ya es tarde es la gran mentira del enemigo. Porque mientras haya alma, hay propósito. Mientras haya aliento, hay misericordia. Dios no mide los retrasos, mide la fe. Y si hoy decides creer, el pasado ya no te pertenece, se convierte en testimonio. Nunca es tarde cuando el amor te está esperando. Nunca es tarde cuando el Espíritu Santo toca a tu puerta. Y si esta noche sientes que algo dentro de ti se mueve al escuchar estas palabras, no ignores esa voz. No es emoción, es llamado. No es remordimiento, es renacimiento. Porque el tiempo de Dios no es el de los hombres. Y para Él, todavía, sí, todavía, estás a tiempo. Cuando el Espíritu Santo toca lo que duele, hay un instante en el camino espiritual en que Dios deja de rodear la herida y decide tocarla. No lo hace con brusquedad ni con reproche. Lo hace con esa ternura que solo el Espíritu Santo conoce. Una ternura que penetra en el dolor más antiguo y lo transforma desde dentro. Y aunque su toque no se ve, se siente. Es tan profundo que al principio asusta, porque toca justo donde uno ha aprendido a no dejar entrar a nadie. Ese toque no se parece al consuelo humano, no es una palabra de aliento ni un abrazo pasajero, es presencia, es un fuego que limpia sin quemar, que ilumina sin herir. El Espíritu no llega para ocultar lo que te duele, llega para mirarlo contigo. Y en ese encuentro, algo se desarma. La coraza que llevabas tanto tiempo protegiendo empieza a romperse. Las lágrimas que habías contenido por años se liberan sin aviso. No son debilidad, son purificación. Cuando el Espíritu toca lo que duele, el alma reacciona, tiembla, resiste, se defiende. Porque no estamos acostumbrados a un amor que no huye de nuestras sombras. Pero Él no se va. Espera hasta que entiendas que no vino a exponerte, vino a sanarte. Que su intención no es mostrarte el dolor para hacerte recordar, sino para liberarte de lo que aún te ata. Y es ahí, en esa rendición, donde el milagro comienza. El dolor no desaparece de inmediato, pero deja de dominarte. Se convierte en camino. Lo que antes era una herida que dolía, ahora es una puerta por donde entra la luz. Porque el Espíritu no borra el pasado, lo transforma, le cambia el sentido, te hace mirar lo vivido no desde la culpa, sino desde la compasión. Lo que antes te destruía, ahora te enseña. Lo que antes era castigo, ahora es propósito. Cuando el Espíritu toca lo que duele, te muestra que el amor de Dios no es una idea, es un acto. Es el amor que entra en los lugares donde tú mismo no querías entrar. Es el amor que sana lo que el tiempo no pudo curar, que acaricia las heridas que el mundo te pidió ignorar. Porque hay dolores que solo Dios conoce, dolores que no se nombran pero que Él ha escuchado en cada silencio. Yo sentí ese toque una noche, sin aviso. Fue como una corriente suave que me atravesó el pecho, no con fuerza, sino con verdad. No era una emoción pasajera, era presencia pura. En ese instante, entendí que había algo en mí que necesitaba ser tocado, no para desaparecer, sino para reconciliarme con Él. Y cuando el Espíritu entró, no sentí condena, sentí ternura, una ternura que decía sin palabras: déjame curarte, no temas, estoy aquí. Ese toque me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado huyendo de lo que debía entregar. Porque muchas veces pedimos sanación,
sin permitir que Dios toque el dolor. Queremos ser curados sin ser tocados, perdonados sin ser confrontados. Pero el Espíritu no sana desde lejos, sana de cerca. Sostiene el alma con manos invisibles y la limpia con una dulzura que ninguna palabra puede describir. No hay nada más íntimo que el momento en que Dios toca lo que duele. No hay miedo que resista, ni culpa que sobreviva. Porque cuando el Espíritu entra, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y lo que antes te hacía sentir roto, ahora te recuerda que sigues vivo. Esa fue la quinta revelación de este camino. El Espíritu Santo no evita tu dolor, lo abraza, no te pide que lo escondas, te invita a entregarlo. Y cuando lo haces, su toque no solo alivia, renueva. Porque cuando Dios toca lo que duele, el alma deja de sangrar y comienza a florecer. Y quizás, mientras escuchas esto, sientes que Él también está tocando algo en ti. No lo rechaces. No temas ese fuego que se enciende. Es el fuego que purifica, no el que destruye. Es la mano que no empuja, sino que sostiene. Permítele llegar al centro de tu herida. Permítele ser tu sanador. Porque cuando el Espíritu toca lo que duele, lo que antes te rompía se convierte en el lugar donde el amor de Dios se manifiesta con más fuerza. Lágrimas que limpian lo invisible. Hay lágrimas que el mundo no ve. Lágrimas que no caen para ser notadas, sino para liberar. No todas las lágrimas son iguales. Algunas nacen del dolor, otras de la esperanza, y las más profundas, de la presencia de Dios. Son esas que no se provocan, que simplemente comienzan a fluir cuando el alma no puede sostener más su peso. Son las lágrimas del Espíritu, las que no se lloran con los ojos, sino con el corazón. Esa noche, cuando el Espíritu Santo tocó mi herida, no pude evitar llorar. Al principio intenté detenerlo, como si llorar fuera un signo de debilidad. Pero el Espíritu no permite que las lágrimas verdaderas se repriman. Porque llorar ante Dios no es rendirse al dolor, es rendirse al amor. Es reconocer que no puedo más con lo que llevo dentro y que solo Él puede transformarlo. En ese instante comprendí que las lágrimas también son oración. Una oración sin palabras, pero llena de verdad. Cada lágrima que caía llevaba consigo un peso antiguo, recuerdos que no había querido mirar, culpas que había guardado demasiado tiempo. Era como si el alma se vaciara para volver a respirar, y sentí que, mientras lloraba, una presencia me envolvía con ternura, como si el mismo Dios estuviera recogiendo una a una mis lágrimas, no para contarlas, sino para convertirlas en sanación. En la Biblia se dice que Dios guarda nuestras lágrimas en un odre, como si fueran tesoros. Esa imagen nunca había tenido tanto sentido hasta esa noche, porque entendí que ninguna lágrima derramada en su presencia se pierde. Cada una tiene un propósito, cada una lava algo invisible. A veces no lo notas en el momento, pero el alma empieza a sentirse más ligera, más limpia. Es como si dentro de ti se abriera una ventana y entrara aire nuevo. El Espíritu me hizo ver que las lágrimas no son debilidad, son bautismo. Cada lágrima sincera lava una parte del alma que el orgullo había ensuciado. Llorar en su presencia no te hace frágil, te hace humano. Y lo humano, cuando se entrega al Espíritu, se vuelve sagrado. Porque el llanto delante de Dios no es desesperación, es purificación. Mientras más lloraba, más sentía paz. Era una paz distinta, una paz que no venía de afuera, sino desde un lugar que antes estaba cerrado. No había tristeza, había entrega. Y fue entonces cuando comprendí que a veces el Espíritu Santo no te pide palabras, te pide lágrimas. Porque cuando el alma llora,
se comunica con Dios en un lenguaje que solo Él entiende. Después de un tiempo ya no lloraba por lo que dolía, lloraba por lo que sanaba. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de redención. Llorar se volvió un acto de fe. Cada lágrima era una confesión silenciosa. Sí, Dios, confío en ti. Aunque no entienda, aunque aún duela, confío. Y con cada lágrima, la herida se hacía más pequeña, el miedo más débil y el amor más fuerte. Aprendí que las lágrimas tienen poder porque vienen del lugar donde la verdad y el amor se encuentran. No hay mentira en una lágrima sincera. Es el alma diciendo: aquí estoy sin defensas, sin máscaras, con todo lo que soy. Y ese es el lenguaje que el espíritu más escucha. Esa fue la sexta revelación de este camino. Las lágrimas son el río por donde el espíritu lava lo que no se ve. No son signo de derrota, sino de transformación. Cuando lloras ante Dios, no estás cayendo, estás siendo levantado desde dentro. Y cuando el alma termina de llorar, el silencio que queda no es vacío, es plenitud. Es la calma después del milagro. Por eso, si hoy sientes las lágrimas cerca, no las detengas. No te avergüences de ellas. Son parte de tu oración. Son el Espíritu Santo limpiando lo que tú no puedes limpiar. Permite que fluyan, porque cada una que cae es una promesa cumplida. La promesa de que lo que antes te rompía ya no te define, que lo que antes te pesaba pronto será paz. Y cuando se sequen, no serás el mismo, porque el alma que ha llorado ante Dios ya ha sido tocada por su amor. La voz que dice: te perdono, levántate. Hay un momento en la vida en que las lágrimas se detienen y en medio del silencio algo sagrado sucede. No es un milagro visible, no es una voz que se escucha con los oídos. Es algo más profundo. Es el instante en que el alma deja de pedir y comienza a escuchar. Es ahí donde el Espíritu Santo habla, no con ruido, sino con una ternura que atraviesa la piel del alma. Esa noche, entre susurros invisibles, lo sentí con claridad. Te perdono, levántate. Esa frase no venía del cielo lejano, venía desde dentro, desde ese lugar donde el espíritu habita cuando uno finalmente se rinde. Fue como si cada palabra bajara directamente al corazón, no para recordarme lo que había hecho mal, sino para recordarme lo que aún podía hacer. No había reproches, no había culpa, solo amor. Un amor tan grande que dolía porque no entendía cómo, después de tanto fallar, Dios todavía podía decirme eso. El alma se quebró en gratitud. Lloré de nuevo, pero esta vez distinto. Ya no lloraba por el peso del error, sino por la ligereza del perdón. Sentí que algo dentro de mí se levantaba, como si una parte dormida del espíritu despertara. El perdón no era solo una palabra, era una fuerza que me empujaba hacia la vida, que me decía: ya no cargues lo que yo ya solté. Comprendí entonces que el perdón de Dios no se parece al perdón humano. Nosotros perdonamos recordando, Él perdona recreando. Cuando Él dice te perdono, no lo dice para consolarte, lo dice para renovarte. Su perdón no se queda en la superficie, entra hasta el fondo, limpia, sana, restaura y vuelve a darle sentido a todo. No borra tu historia, pero cambia el final. Esa voz interior seguía hablando sin sonido y cada frase era un abrazo. No te quedes en el suelo. No naciste para vivir con culpa. Yo no te llamé para que te castigues, te llamé para que vivas. Levántate, camina. Aún hay camino por recorrer. Y mientras lo escuchaba, entendí que el verdadero milagro del perdón no es solo ser liberado del pasado, sino volver a creer en el futuro.
El Espíritu Santo me mostró que el perdón no es una emoción, es una decisión de Dios. Él elige amarte incluso cuando tú no puedes amarte a ti mismo. Él ve en ti lo que ni tú puedes ver, porque mientras tú te defines por tus caídas, Él te define por su promesa, y su promesa es eterna. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, quedarán blancos como la nieve. Esa noche, comprendí que no hay distancia entre la culpa y la gracia, solo el paso de la fe. Basta un instante de sinceridad para que todo cambie. Basta una oración para que el alma que estaba muerta empiece a respirar de nuevo. Y cuando el Espíritu dice, te perdono, el alma resucita. No importa cuántas veces caíste, importa que su amor sigue tendiendo la mano. Me levanté, no como quien recupera fuerzas, sino como quien recibe una nueva vida. Sentí que el peso desaparecía, que lo que me encadenaba ya no tenía poder sobre mí. El perdón de Dios no solo me había liberado del pasado, me había devuelto la dignidad. Porque el que se sabe perdonado ya no camina con miedo, camina con gratitud. Ya no busca esconderse, busca servir. Y comprendí algo más. Cuando Dios te dice, te perdono, también te está diciendo, te necesito. Porque su amor no te rescata solo para consolarte, te rescata para enviarte. No te limpia solo para que estés en paz, te limpia para que seas testimonio de su misericordia. El alma que ha sido perdonada se convierte en puente para otros. Esa fue la séptima revelación de este camino. La voz del Espíritu no te recuerda tu culpa, te recuerda tu propósito. Su perdón no es final, es principio. No dice te perdono para que te quedes quieto, sino para que te levantes y camines con el corazón libre. Porque cuando Dios habla, las cadenas se rompen, las heridas se cierran, y lo imposible vuelve a ser posible. Así, esa noche, lo entendí todo. El perdón no fue un premio, fue un llamado. Y en esa voz suave que decía, te perdono, levántate, comprendí que el amor de Dios no solo me había encontrado, también me estaba enviando a empezar de nuevo. Sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Durante mucho tiempo creí que sanar significaba borrar el pasado. Pensaba que el perdón de Dios consistía en olvidar lo que me había herido o lo que yo había hecho mal. Pero con el paso del tiempo, y bajo la voz del Espíritu Santo, comprendí algo más profundo. Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es mirar la herida y ver gracia donde antes solo veías culpa. Es poder volver al lugar del error, no con vergüenza, sino con gratitud. El Espíritu me enseñó que las cicatrices también son parte de la sanación. Son marcas que no se borran pero ya no sangran. Son testigos silenciosos de que Dios pasó por ahí. Cuando Él sana, no elimina tu historia, la redime, no borra lo vivido, le da un propósito nuevo. Lo que antes era caída, ahora es testimonio. Lo que antes te pesaba, ahora te impulsa. Esa es la perfección de su amor, transformar la herida en puerta y el dolor en misión. Hay quienes quieren olvidar para no sentir, pero el Espíritu Santo no te invita a olvidar, te invita a ver con otros ojos. Te enseña a mirar el pasado con compasión, no con juicio. A entender que incluso en tus errores, Dios estaba obrando algo que no comprendías. Porque no hay noche tan oscura donde su luz no haya estado presente. Lo que pasa es que, cuando uno sufre, no siempre la ve. Pero después, cuando la sanación llega, puedes mirar atrás y decir, ahí estabas, Señor. Esa comprensión cambia todo. Ya no ves el dolor como enemigo, sino como parte del camino que te acercó a Él.
Ya no buscas borrar lo que viviste, sino entender lo que aprendiste. Y entonces la memoria deja de ser una cárcel y se convierte en altar. Porque cada recuerdo, incluso el más duro, te recuerda que fuiste sostenido cuando pensabas que no podías más. Sanar no significa negar lo que pasó, significa que ya no te destruye, que puedes hablar de ello sin quebrarte, que puedes recordar y sonreír no por el sufrimiento, sino por lo que Dios hizo con él. Es la diferencia entre una herida abierta y una cicatriz viva. La primera te recuerda lo que perdiste, la segunda te recuerda lo que sobreviviste. Esa noche entendí que el Espíritu Santo no vino a borrar mi historia, sino a darle sentido, que lo que tanto quise olvidar era precisamente lo que Dios usaría para mostrarme su fidelidad, porque cuando uno ha sido sanado, ya no teme recordar. El dolor se vuelve maestro y la memoria, un testimonio de misericordia. Miré hacia atrás y vi mi propio camino lleno de tropiezos, de noches sin fe, de decisiones erradas. Pero ahora, en cada paso, veía también la huella de Dios acompañándome. Incluso en los momentos en que me sentí más solo, Él estaba allí, esperando pacientemente a que lo reconociera. Comprendí que nunca me abandonó, solo me dejó espacio para aprender lo que la comodidad no enseña. Sanar, entonces, no es olvidar lo que fuiste, sino reconciliarte con ello. Es abrazar tu pasado con la certeza de que fue necesario para llegar hasta aquí. Es mirar la herida con ternura, porque gracias a ella conociste el poder del amor de Dios. Y cuando logras hacerlo, el alma se vuelve ligera, libre, nueva. El Espíritu Santo susurra en lo profundo: no borres lo que viviste, entrégamelo. Yo haré que florezca. Y cuando lo haces, cuando le das ese permiso, Él transforma la tierra árida de tu historia en un jardín. No cambia lo que ocurrió, cambia lo que produce en ti. Donde antes había culpa, ahora hay paz. Donde antes había vergüenza, ahora hay humildad. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Esa fue la octava revelación de este camino. Sanar no es olvidar, es recordar con amor. Es caminar por los mismos lugares, pero con un corazón distinto. Es volver a ver las sombras, pero sin miedo, porque ahora sabes que la luz ya habita en ti. Y cuando eso sucede, entiendes que todo tuvo un propósito, que nada fue en vano, que hasta tus heridas fueron parte del plan. Y así, con cada recuerdo sanado, el alma aprende a agradecer. Porque cuando Dios toca lo que dolía, la memoria deja de ser un tormento y se convierte en oración. Y cada vez que recuerdas, ya no duele, adoras. El alma que aprende a perdonarse. De todos los perdones que existen, el más difícil de conceder no es el que se pide a Dios ni el que se da a otros. Es el que uno se niega a sí mismo. El alma puede aceptar que Dios la perdone, puede creer en su misericordia infinita, puede incluso repetir que ha sido liberada, y aún así seguir cargando la culpa. Es como si una parte del corazón no se sintiera digna de volver a ser feliz. Es la prisión invisible del alma que no sabe perdonarse. Durante mucho tiempo viví ahí, en ese silencio que parece paz, pero que en realidad es autoexilio. Me decía que ya había sido perdonado, pero dentro de mí seguía castigándome. Seguía recordando cada error, cada palabra, cada decisión que lastimó, como si el castigo fuera una forma de penitencia, una deuda que debía pagar por no haber sido lo suficientemente bueno. Pero el Espíritu Santo me mostró que eso no es humildad, es incredulidad. Porque no creer en el perdón completo de Dios es dudar de su amor. Una noche, en medio de la oración,
entendí que no se puede avanzar si uno sigue atado a su propia condena. El Espíritu me habló con claridad, no con palabras, sino con esa certeza que arde en el alma. Si yo ya te perdoné, ¿por qué tú sigues señalándote? Sentí un nudo en el pecho. Era la voz de la verdad enfrentando la voz del miedo. Porque perdonarse a sí mismo no es olvidar lo que hiciste, es dejar de vivir como si aún lo estuvieras haciendo. Dios no te pide que niegues tu pasado, te pide que lo entregues, que confíes en que su gracia fue suficiente, que no sigas volviendo a recoger lo que Él ya arrojó al fondo del mar. El perdón de Dios no es parcial, no deja restos, no guarda registros. Somos nosotros quienes seguimos visitando los escombros, pero cada vez que lo hacemos, apagamos la luz que Él encendió dentro de nosotros. Aprendí que la culpa puede ser una forma sutil de orgullo. Sí, de orgullo. Porque creer que tus errores son más grandes que la misericordia divina es colocar tu miseria por encima de su poder. El alma que se perdona no se justifica, se entrega. Y al hacerlo, aprende a mirarse con los mismos ojos con los que Dios la mira. No como una suma de errores, sino como una obra en proceso, amada en cada etapa, incluso en la caída. Fue entonces cuando comprendí que perdonarse no es un acto de olvido, sino de fe. Es creer que Dios no se equivocó al elegirte, que su amor no se detiene porque fallaste. Es aceptar que si Él, que es perfecto, ya te levantó, tú no tienes derecho a seguir postrado. El perdón que viene de Dios libera, pero el que uno se da a sí mismo permite avanzar. Sin ese paso, la gracia se estanca. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme a hablarme con misericordia, a cambiar las palabras con las que me juzgaba por palabras de esperanza. Dejé de decir, ¿por qué lo hice? Y comencé a decir, ¿qué aprendí? Dejé de verme como una herida y comencé a verme como una historia en proceso de sanación. Y poco a poco, la voz de la culpa fue perdiendo fuerza, mientras la voz de la paz comenzó a crecer. Dios no necesita que te castigues para demostrar que lo amas. Él quiere que te ames para demostrar que crees en su amor, porque cuando te perdonas, honras su sacrificio. La cruz no fue para que vivieras encadenado a lo que fuiste, sino para que caminaras libre hacia lo que puedes ser. Esa fue la 9ª revelación de este camino. El alma que se perdona se reconcilia con la vida. Deja de huir del pasado y empieza a caminar con propósito. Comprende que la misericordia no borra la historia, la redime. Y en ese momento, lo que antes era culpa se convierte en testimonio. Lo que antes era vergüenza se convierte en fuerza. El Espíritu Santo me hizo entender que quien no se perdona nunca puede amar del todo, porque el amor no florece en el suelo de la culpa, florece en la tierra del perdón. Solo cuando uno se perdona, puede mirar a los demás con compasión y decir, yo también estuve ahí, y Dios me levantó. Así descubrí que el perdón personal no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida. Una vida sin cadenas, sin miedo, sin castigos autoimpuestos. Una vida donde el alma, al mirarse al espejo, ya no ve culpa, sino gracia. Porque cuando el Espíritu te enseña a perdonarte, no solo te libera, te enseña a vivir como quien realmente ha sido amado. Cuando el perdón se convierte en misión, cuando el alma aprende a perdonarse, algo cambia para siempre. Ya no mira la vida desde el dolor, sino desde la compasión. Descubre que el perdón no era solo un regalo para sí misma, sino una semilla que debe multiplicarse, porque quien ha sido perdonado por Dios no puede quedarse en silencio. Lleva dentro una llama que necesita compartirse,
un testimonio vivo de lo que la misericordia puede hacer cuando toca un corazón humano. El Espíritu Santo me hizo comprender que el perdón no termina cuando recibes la paz. Comienza cuando decides llevar esa paz a otros. No se trata de predicar con palabras, sino con presencia, de mirar al que sufre como Dios te miró a ti, sin juicio, sin condiciones, sin miedo. Porque cuando has sentido la ternura del cielo curando tus heridas, ya no puedes pasar indiferente ante el dolor ajeno. Te vuelves instrumento, te vuelves eco, te vuelves canal. El perdón que no se comparte se apaga, no porque pierda su valor, sino porque su esencia es fluir. El amor de Dios no fue hecho para guardarse, sino para circular. Cuando permites que su perdón te atraviese y llegue a los demás, Él obra de nuevo. Vuelve a sanar, vuelve a levantar, vuelve a transformar. Cada acto de misericordia se convierte en una continuación de ese mismo milagro que un día te devolvió la vida. Aprendí que llevar el perdón a otros no siempre significa pronunciar grandes discursos o tener respuestas. A veces basta con escuchar a quien ya no cree que merece ser oído. A veces, es tender la mano al que no se atreve a pedir ayuda. O simplemente abrazar sin preguntar. Porque el Espíritu Santo no habla solo en los templos, habla a través de ti, cuando amas sin medida. Dios no me perdonó solo para que viviera en paz. Me perdonó para que aprendiera a amar de una manera más grande. Su gracia no me sacó del dolor solo para consolarme, sino para enviarme. Y ese envío no es un mandato, es una consecuencia natural del amor. Cuando el alma ha sido tocada por el perdón divino, su forma de mirar el mundo cambia. Ya no ve enemigos, ve heridas. Ya no busca venganza, busca comprensión. Ya no responde con rabia, sino con ternura. El Espíritu Santo me susurró una verdad que aún guardo. El perdón que das es el testimonio del perdón que recibiste. No puedes dar lo que no conoces, pero una vez que lo conoces, no puedes callarlo. Cada vez que eliges perdonar a alguien que te lastimó, repites el gesto de Dios contigo. Cada vez que eliges amar donde antes hubo rechazo, haces visible el rostro de Cristo en la tierra. Y sí, perdonar a otros a veces duele, porque no se trata de justificar lo que hicieron, sino de liberar tu alma de la carga que dejaron. Es entender que el perdón no borra el pasado, pero impide que el pasado destruya tu presente. Es mirar a quien te hirió y decidir no repetir el ciclo del dolor. Eso también es una misión, una de las más difíciles, pero también de las más sagradas. Cuando el perdón se convierte en misión, el alma encuentra propósito. Ya no busca sentido en los logros, sino en el servicio. Comprende que sanar no fue el final de la historia, fue el comienzo de un llamado. Porque Dios no te sana solo para que te sientas bien, te sana para que seas su testigo, para que donde hubo oscuridad, ahora haya luz, para que donde hubo desesperanza, alguien pueda ver esperanza a través de ti. Esa fue la 10ª revelación de este camino. El perdón es una semilla divina que florece cuando se entrega. No se marchita con el tiempo, se multiplica con los actos. Y cada vez que eliges amar, comprender o levantar a alguien, el Espíritu Santo vuelve a pronunciar la misma palabra que un día te salvó. Levántate. Porque ahora ya no caminas solo para ti. Caminas por los que vienen detrás, por los que todavía no creen, por los que aún no han sentido ese toque que tú sentiste. Esa es la misión del perdón, ser testigo de la gracia, ser reflejo de la bondad de Dios. No para demostrar que eres santo, sino para mostrar que Él sigue obrando. Y mientras haces eso, descubres que el amor de Dios no se agota, que cada vez que lo das, vuelve a ti con más fuerza.
que cada vez que perdonas, te sanas un poco más, porque el perdón, cuando se comparte, se convierte en vida. La nueva vida que nace del perdón. Después del perdón, el alma no vuelve a ser la misma, no porque olvide lo que vivió, sino porque todo adquiere un nuevo significado. Hay una ligereza que antes no existía, una paz que no depende de las circunstancias. Es como si el aire cambiara de textura, como si respirar se volviera una forma de oración. El Espíritu Santo no solo sana lo que dolía, también recrea lo que parecía perdido. Donde antes había un vacío, ahora hay propósito. Donde había miedo, ahora hay calma. Donde había silencio, ahora hay presencia. El perdón abre espacio para una vida nueva, pero no es una vida ruidosa ni desbordante. Es una vida que respira en lo profundo, que camina con serenidad, que entiende que todo lo que fue roto puede volver a tener sentido. El Espíritu no reconstruye los pedazos como estaban, los une de otra manera, más fuerte, más bella, más sincera. Cada parte de ti que antes estaba herida, ahora se vuelve testimonio. Cada grieta, una entrada por donde la luz divina se filtra. Al mirar atrás, comprendí que el perdón no fue un evento, fue un renacimiento, una nueva oportunidad de existir desde la verdad. Ya no era el mismo que pidió perdón, ni el mismo que lloró la herida. Algo en mí había despertado, una fe más profunda, una esperanza más estable, un amor más limpio. El Espíritu Santo me había enseñado que vivir con Dios no es vivir sin dolor, sino vivir con sentido. La nueva vida no se trata de no volver a caer, sino de saber levantarse con humildad, de no temer las noches oscuras, porque ahora sabes que la luz siempre regresa. Ya no buscas controlar, solo confiar. Ya no pides entender, solo permanecer. Ya no temes el futuro, porque sabes quién lo sostiene. Ese es el fruto del perdón, la libertad interior, no una libertad de hacer lo que quieras, sino de ser quien realmente eres bajo la mirada amorosa de Dios. En esta nueva vida, el alma aprende a reconocer la voz del Espíritu en lo cotidiano, en el silencio de la mañana, en el rostro de quien ama, en la paz que habita incluso en medio del caos. Aprendes a caminar sin prisa, porque entiendes que cada paso tiene su tiempo. Aprendes a escuchar más y hablar menos. Aprendes que la fe no se mide por emociones, sino por perseverancia. El Espíritu Santo me mostró que el perdón no solo limpia, sino que abre puertas. Puertas hacia nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas formas de servir. La vida se vuelve misión, pero no desde la exigencia, sino desde la gratitud. Porque quien ha sido perdonado ya no sirve por deber, sirve por amor. Ya no busca reconocimiento, busca reflejar la bondad que recibió. La nueva vida también enseña a cuidar el alma, a no volver a llenarla con lo que un día la rompió, a discernir lo que trae paz y lo que la roba, a elegir siempre la verdad, incluso cuando cuesta. Porque el Espíritu no solo sana, también enseña, te instruye en silencio, con paciencia, con ternura. Te forma desde dentro, hasta que tu mirada se vuelve parecida a la suya. Esa fue la 11ª revelación de este camino. El perdón no termina en ti, te transforma para siempre, te vuelve más compasivo, más fuerte, más humano, porque quien ha sido tocado por la misericordia ya no puede mirar igual. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú lo ves con otros ojos. Ahora entiendes que cada persona que sufre necesita lo que tú recibiste, un encuentro con la gracia. Y entonces, sin darte cuenta,
tu vida se convierte en una oración constante. Cada gesto, cada palabra, cada silencio lleva el eco de lo que el Espíritu ha hecho en ti. No necesitas hablar de fe para mostrarla. Tu forma de vivir se vuelve testimonio. Ya no eres un sobreviviente del pasado, eres un portador de esperanza. Ya no vives desde la culpa, vives desde la gratitud. Así es la nueva vida que nace del perdón, sencilla, luminosa y profunda, no perfecta pero guiada, no sin caídas, pero llena de levantamientos. Una vida en la que el alma ya no busca huir del dolor, sino abrazarlo sabiendo que en cada herida Dios sigue obrando. Y mientras el Espíritu te guía, comprendes que el perdón no fue solo una respuesta de Dios, fue el comienzo de una alianza, porque cuando Él te perdonó, te invitó a vivir de otra manera, más libre, más consciente, más lleno de amor. Esa es la nueva vida, la que no teme mirar atrás, porque sabe que el pasado ya fue redimido y que el futuro está en manos de quien nunca deja de amar. Hoy el Espíritu te llama por tu nombre, y ahora, después de todo lo vivido, después de tantas noches de silencio, lágrimas, perdón y renacimiento, queda una sola cosa: escuchar. Escuchar esa voz que no grita, pero que llena el alma, esa voz que pronuncia tu nombre como nadie más lo hace. Porque el Espíritu Santo no llama con títulos ni apodos, llama con ternura, con verdad, con una cercanía que desarma cualquier defensa. Hoy, esa voz te busca. No mañana, no cuando te sientas listo. Hoy. Quizás lleves tiempo huyendo, escondiéndote detrás de tus culpas, de tus rutinas, de tus miedos. Quizás crees que Dios solo llama a los santos, a los fuertes, a los que nunca dudan, pero el Espíritu te llama precisamente porque eres débil, porque tienes heridas, porque tu alma necesita descanso. Te llama porque aún hay vida en ti, aunque creas que todo se apagó. Te llama porque ve en ti lo que tú ya no ves, un corazón capaz de volver a amar. Esa voz no llega con reproches, no te pregunta por qué fallaste, ni te exige explicaciones. Solo dice tu nombre, y al hacerlo, te recuerda quién eres. Eres más que tus errores, eres más que tus caídas, eres más que ese dolor que te hizo creer que estabas solo. Eres hijo, eres hija, y aunque hayas olvidado el sonido de su voz, Él nunca ha dejado de pronunciar tu nombre con amor. Cuando el Espíritu te llama, algo se mueve por dentro. Puede ser un pensamiento, una lágrima, un silencio distinto. No siempre se siente igual, pero siempre se reconoce. Porque su voz no se impone, se revela. No obliga, invita. No ordena, acaricia, y quien la escucha sabe que no está oyendo un eco del pasado, sino una promesa del presente. Estoy aquí, todavía te espero. Esa llamada no es solo para consolarte, es para enviarte. Dios no te restaura solo para que descanses, te restaura para que camines. Te recuerda que tu historia no termina donde fallaste, sino donde decidiste creer otra vez. El Espíritu te llama por tu nombre porque tiene una misión para ti, una forma única en la que solo tú puedes reflejar su amor. Nadie puede ocupar tu lugar en el plan de Dios. Nadie puede decir las palabras que tú estás llamado a decir. Nadie puede amar como tú puedes amar. Y si todavía dudas, si aún sientes miedo de responder, escucha bien. El Espíritu no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser. Te llama desde el futuro que Él ya vio en ti, desde esa versión tuya que vive libre, en paz, plena. Te llama desde la esperanza, porque en los ojos de Dios,
El mañana ya está redimido. Lo único que falta es que tú creas. Ese llamado no cesa. Lo escucharás una y otra vez, en cada momento de quietud, en cada oración sincera, en cada paso que das cuando todo parece incierto. Es una voz que no se apaga, porque el amor de Dios no se cansa de buscarte. No importa cuántas veces hayas dicho no puedo o ya no merezco, el Espíritu siempre responde igual: sí puedes, porque no estás solo; sí mereces, porque ya fuiste amado. Y cuando finalmente respondes, cuando el alma dice aquí estoy, algo milagroso sucede. La vida vuelve a tener sentido. El pasado deja de doler, el presente se llena de luz, y el futuro deja de dar miedo. Porque responder al llamado de Dios no es decir una palabra, es abrir el corazón, es dejar que Él te habite por completo, que su amor ocupe todos los lugares que antes llenaba el dolor. Esa fue la última revelación de este camino. El Espíritu Santo no solo sana, no solo perdona, llama por tu nombre, cada día, con paciencia infinita. Llama a los cansados, a los perdidos, a los que ya no esperan nada. Y cuando respondes, descubres que nunca fuiste tú quien lo buscó. Fue Él quien te estuvo llamando desde siempre. Hoy esa voz resuena de nuevo, te dice con amor: no temas, vuelve, aún hay vida, aún hay propósito, aún hay promesa. No tienes que ser perfecto, solo disponible. No tienes que entenderlo todo, solo abrirte. Porque el Espíritu no busca explicaciones, busca corazones dispuestos. Y mientras pronuncia tu nombre, el cielo se abre, el alma se aligera, el miedo se disuelve, y en medio del silencio lo entiendes todo. Que Dios no te ha olvidado, que su amor no se ha ido, que su voz nunca dejó de llamarte. Hoy una vez más, Él te dice: te amo, levántate, comienza de nuevo, porque todavía estoy aquí. Así termina este camino, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Porque cuando el Espíritu te llama por tu nombre, la historia apenas empieza.